14 de abril del 2021. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y como cada semana, esta sesión durará alrededor de 1 hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden optar por cualquiera de ellas a través del botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, informará sobre la evolución de la pandemia en la región, sobre el despliegue de la vacunación y la respuesta necesaria para controlar la propagación de la COVID-19. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good Gracias, morning. Sebastián, y buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros en la sesión informativa de hoy. Déjenme comenzar con una referencia a la erupción del volcán La Soufrière en San Vicente y las Granadinas, y quisiéramos extender nuestra solidaridad con las personas de San Vicente y las Granadinas. Quiero observar que la OPS ha enviado 5 expertos en salud pública a San Vicente y las Granadinas. Estamos respondiendo a la emergencia en coordinación con el Ministerio de Salud y con el apoyo de otros socios. Apenas esta última semana, más de 1.300.000 personas se infectaron de COVID-19 en nuestra región y casi 36.000 personas fallecieron como resultado de este virus. Desde el comienzo de la pandemia, 57 millones de casos se han registrado en las Américas con más de 1.300.000 muertes. Suramérica sigue siendo el epicentro de la pandemia en nuestra región. La abrupta subida en el número de casos en el Amazonas también se ve en los estados adyacentes y hoy Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y algunas áreas de Bolivia están viendo un agudo aumento en casos de COVID. Después de la introducción de nuevas variantes en las Guayanas, los casos se han acelerado en la Guayana Francesa y en Guyana. Más hacia el sur, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile han continuado todos viendo incrementos en el número de infecciones. En el Caribe, Cuba, Puerto Rico y las islas más pequeñas como Curazao, Bermuda y Aruba han registrado un aumento en el número de casos nuevos. En América del Norte, las infecciones siguen aumentando en el Canadá. Los hospitales en todo el país han visto un aumento en las hospitalizaciones entre poblaciones menores de 60, lo cual lleva a inquietudes sobre la capacidad de los sistemas de salud para adaptarse al aumento esperado en casos después de la diseminación de las variantes P1 y B117. Este aumento de infecciones en la región es alarmante, pero no sorprende. Las variantes de alta transmisión se están extendiendo y las medidas de distancia social no se están observando tan estrictamente como antes. Como resultado de ello, se oye cada vez más de informes de hospitales hacinados, escasez de suministros médicos y retos en la provisión de atención apropiada para los pacientes. Con esto en mente, debemos enfrentar la realidad. No estamos comportándonos como una región en medio de un brote que empeora. Cada vez más personas están infectadas con COVID en nuestra región en los últimos 7 días de lo que vimos, más de los promedios semanales que vimos el año pasado. Y
en nuestras muertes y nuestras muertes semanales son mayores y superan las que se vieron cada semana en 2020. A pesar de la transmisión constante en muchos lugares, las restricciones se han relajado, hay multitudes, aglomeraciones, las personas se reúnen bajo techo y toman transporte público con frecuencia sin máscaras. Tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido sobre lo peligroso que es este virus y lo que podemos hacer para detenerlo. Y déjenme recalcar esto mucho. Para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Simplemente no existen suficientes dosis de vacuna en este momento para proteger a todas las personas de los países que están a mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que detener la transmisión por cualquier medio posible y con las herramientas que tenemos a mano. Esto requerirá estrategias ampliadas para acelerar el despliegue de las vacunas y controlar el virus utilizando medidas de salud pública comprobadas. Las Américas han administrado más de 247 millones de vacunas de COVID-19 hasta este momento. Desde el mes de marzo, el Fondo Rotatorio de la OPS ha ayudado a entregar más de 3 millones de dosis a nombre del mecanismo COVAX a 28 países de nuestra región. Pero en las últimas semanas, los proveedores de vacunas de COVAX han encontrado restricciones, entonces las entregas se han hecho lentas y pasarán algunas semanas antes de que se normalice el suministro. La OPS está trabajando activamente para apoyar a los países a que aprovechen al máximo el número limitado de dosis y que consideren también la vida en estante que es limitada, así como también las poblaciones vulnerables que deben protegerse primero. Por lo menos 10 vacunas diferentes se están utilizando en nuestra región. Las 4 autorizadas por la OMS, la Pfizer BioNTech, 2 versiones de la AstraZeneca, Oxford, la del SKB Bio y el Instituto del Suero en la India. Y también la vacuna de Janssen está ayudando a prevenir enfermedad y muerte en los lugares donde ya se están utilizando. La notificación de coágulos sanguíneos en raras ocasiones en personas con bajo recuento plaquetario está siendo revelado gracias a sistemas de vigilancia vacunal eficientes y esperamos que haya recomendaciones adicionales pronto. Mientras tanto, es importante seguir administrando las vacunas AstraZeneca donde estén disponibles. Casi 200 millones de personas en el mundo han recibido la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 y los informes de efectos adversos son muy poco frecuentes. Estas vacunas pueden salvar su vida y las vidas de sus amigos y su familia. Entre tanto, no podemos simplemente esperar que las vacunas vayan a controlar la transmisión. Después de todo, muchos países pudieron reducir las infecciones el año pasado antes de contar con cualquier vacuna en el mercado. Necesitamos mejor colaboración entre los países y dentro de cada país, asegurándonos de que las autoridades nacionales y locales trabajen conjuntamente para rastrear y controlar el número de nuevos casos y hospitalizaciones. Los líderes a todo nivel tienen un papel crucial que cumplir para evitar que este virus se propague, fortaleciendo las medidas con los primeros signos de recrudecimiento de las infecciones y manteniendo dichas medidas hasta que haya seguridad. Para poder lograr este trabajo, necesitamos que los líderes trabajen hombro a hombro hacia este fin compartido. En última instancia, tenemos todos que trabajar conjuntamente para reducir la transmisión en la región y expandir el acceso equitativo a las vacunas contra COVID. La solidaridad y el panamericanismo son más importantes ahora más que nunca. La OPS está comprometida a trabajar con los Estados miembros para obtener más dosis de vacuna tan pronto como estén disponibles para complementar lo que los países ya han comprado a través de tratos bilaterales y a través del
mecanismo COVAX. Estaremos con los países cada paso dando apoyo técnico para superar cualquier obstáculo, aumentar la vigilancia y monitorear la seguridad y el impacto de las vacunas, pero no podemos trabajar hacia el futuro a expensas del presente. La COVID se está diseminando por todas partes en la región y todos tenemos una responsabilidad compartida para protegernos a nosotros y a las comunidades. Recuerden, ninguno está seguro hasta que todos estén seguros. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Recuerden que pueden escribirnos a través del QIA e incluir su nombre y medio de comunicación. Ya hemos recibido algunas. Una primera pregunta que nos llegó de Gabriela Granados, corresponsal de la TV japonesa NHK para México y Centroamérica, dice: a sabiendas de que la distribución de vacunas depende de la proveeduría, ¿para cuándo calculan que COVAX llegaría a la mitad de su misión, el 10% de un total del 20% de la población en la región? Y también pregunta, al paso actual, si no se apresura el abastecimiento y la equidad de acceso a las vacunas entre países, ¿para cuándo estiman estarían vacunados todos los mayores de edad en Centroamérica y el Caribe, incluyendo COVAX, pero también las compras directas, dice? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, las preguntas. Como nossa diretora ha subrayado, o tema del acesso equitativo é um tema fundamental. Se miramos no mundo, o dia de hoje, por exemplo, para comparar em América do Norte, ao redor de 24% da população já ha recebido al menos uma dose. Se vamos à Europa, al menos 16% da população ha recebido al menos uma dose. Em América do Sul, solamente 9,4% da população já receberam al menos uma dose. O tema do acesso equitativo é clave, não somente por um problema de garantizar a equidade para os países, porque para controlar efetivamente a transmissão, para evitar novas variantes, é muito importante que se tenha de uma maneira balanceada em todo o mundo o acesso às vacinas. O mecanismo COVAX tem dificuldades nesse momento, ha tenido dificuldades porque a produção de AstraZeneca em Índia sofreu problemas para receber a licença de exportação a outros países, também porque o produtor de AstraZeneca em Coreia do Sul teve que reduzir sua capacidade ao menos em 50% para os envios de fevereiro e março. Estamos em busca de ampliar esse acesso ao interior do mecanismo COVAX. A AstraZeneca está empezando vai empezar a entrega por 2 novos sítios de produção, um em Itália, outro em Espanha, que deve ampliar a produção. Pero em verdade é que hasta o mês de junho o acesso vai ser muito limitado. As vacunas já estão comprometidas, os produtores de vacunas já têm comprometido com o mecanismo COVAX 20% da população de todos os países participantes, pero se espera, se sigue a tendência atual, que a grande maioria das entregas, ao redor de 70% das entregas, vai ocorrer a partir do mês de junho. Ou seja, hasta ao final de abril e ao mês de maio, o acesso todavia vai ser limitado. Por isso é muito importante que se garantizem regras, acordos que possam facilitar o acesso de los países de América Latina e do Caribe. A América Latina é o epicentro da pandemia, com uma transmissão muito forte nesse momento, mas seria muito importante, então, garantizar que, además das medidas de saúde pública que os países devem adotar, que também o acesso às vacinas pueda se dar de uma maneira mais equitativa. Que os produtores não priorizem solamente os acordos que fizeram com os países desarrollados, pero que puderam entregar de uma maneira mais equitativa as vacinas já produzidas. Gracias. Gracias, doctor.
La siguiente pregunta es de Sofía Villamil del Andes Bureau del New York Times. Varias preguntas. Dice, muchos países de América Latina están experimentando un tercer repunte. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? También pregunta, ¿qué papel juega la variante de Brasil en ese repunte? En países, dice, como Colombia y Perú. También dice si es Brasil el superdifusor de la región, o la historia es más complicada que eso. Y también qué tan mala es la situación actual en comparación con el año pasado. Doctor Aldiguieri, ¿podría contestar? Por supuesto, gracias por esa pregunta. Varias preguntas. También muchos elementos de respuesta están incluidos en las notas de la doctora Etienne compartidas hace un par de minutos. Creo que tenemos un conjunto de factores que se han combinado para explicar el repunte. Voy a utilizar 3 criterios. Primero, durante el 2020, el virus ha logrado establecerse hasta los últimos rincones del continente, la aldea más lejana en la cuenca amazónica, por ejemplo, y seguir transmitiéndose de manera detectable por los sistemas de vigilancia, pero también debajo del radar de los sistemas de vigilancia. Segundo criterio, se ha notado un relajamiento obvio de la implementación de medidas de salud pública, aun si la gente se quedó en su entorno cercano. Y también se ha notado altos movimientos de población para las fiestas del fin del año pasado, que se han extendidas al periodo de Carnaval y de la Semana Santa ahora. Y finalmente, en varios países de la región, la emergencia de variantes del virus más transmisibles ha contribuido a una amplificación de la dinámica de transmisión. Este último fenómeno ha sido también observado en Europa. En cuanto a la variante P1, originalmente detectada en Brasil, se ha encontrado que tiene cambios, quiero decir mutaciones, que pueden hacerla más transmisible, pero no más agresiva o letal. Por otro lado, aún está en estudio la posibilidad de que la respuesta inmune sea un poco menos eficiente contra esa variante del virus. Ahora, sobre otras preguntas, partes de las preguntas. En la situación en Colombia, la transmisión del variante P1 ha estado relativamente limitada en algunos departamentos, con detección principalmente en la zona amazónica del país, pero no es la variante con mayor distribución a nivel nacional. Ahora, en Perú, si bien se ha incrementado el número de casos posiblemente asociados a la variante P1 en la zona trifronteriza con Brasil y Colombia, y también en el Gran Lima, la megápolis Lima, no es posible atribuir por sí solo a la presencia de esa variante como factor influyente en el aumento de casos. La situación es un poco más complicada que eso. Era la pregunta de la colega periodista. Cualquier sean las variantes involucradas en el repunte actual, incluyendo las múltiples cepas virales que circulan desde el año pasado, el virus tiene el potencial de hacer muchos daños y de sobrepasar las capacidades existentes de los servicios de salud. Como alertado por nuestra organización, desde hace varias semanas estamos en un momento crítico de la respuesta regional, con alto riesgo de tener un repunte más importante que durante el año 2020. Espero haber respondido a las inquietudes de la colega del New York Times. Gracias.
Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Julia Simeskov, de Reuters en Colombia. Julia, voy a darte el piso para que hagas tu pregunta, si nos estás escuchando. Julia. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo quería preguntar si gobiernos regionales deben instituir unas medidas de cuarentena más estrictas y si hay algunos países en particular que deben imponer medidas más estrictas y cuáles medidas deben imponer. Muchas gracias. Gracias, Julia. Doctor Ugarte. Gracias, Julia, por la pregunta, porque es una pregunta muy importante, sobre todo en las condiciones que nuestra directora ha mencionado en sus palabras iniciales, respecto al incremento del número de casos en muchos países de la región. Considerando que existe información, que existiera información de detalle respecto a la situación de transmisión y del servicio de salud en los países. Es posible que los países, utilizando los mecanismos de riesgo de transmisión de pandemia, en algunos casos utilizando las luces de semáforo u otros niveles de alertas similares, puedan decidir que es necesario reducir la probabilidad o las condiciones de transmisión de la enfermedad. En este contexto, es necesario considerar también que esas decisiones tienen que ser localizadas en las áreas geográficas donde hay un incremento de la transmisión y una saturación de los servicios, particularmente de cuidados intensivos. Unas medidas que se apliquen a todo el país tienen implicaciones económicas y sociales muy grandes. Y la experiencia ha demostrado que aplicar esas medidas de salud pública, incluyendo el cierre o la limitación estricta de movimiento u otros mecanismos, es mucho mejor cuando se aplica a nivel local, a nivel subnacional, considerando la situación de transmisión y la saturación de los servicios de salud. Debemos también considerar que cuando nosotros analizamos la pandemia, cómo está hoy, y cómo es que se están transmitiendo los casos nuevos de COVID-19, y estamos viendo que las camas de hospitalización se están incrementando, que la edad de las personas que se están enfermando está yendo hacia edades más jóvenes, pero que en conjunto el número de fallecimientos está aumentando debido a la saturación del servicio de salud. Es claramente necesario considerar esas medidas, tomando en cuenta que las medidas drásticas tienen que ser de duración muy limitada y tienen que ser además aplicadas en las áreas donde se ha demostrado que existen esas tendencias. No es fácil. ¿Y en qué países? Claramente los países que están mostrando un incremento significativo del número de casos son aquellos que tienen que plantear esa medida. Pero cuando las estadísticas muestran que ya hay un número de casos muy alto y ya hay un número de fallecidos muy alto, puede ser demasiado tarde. Los análisis tienen que hacerse y las decisiones tienen que tomarse antes que eso suceda. Es un reto, pero es un trabajo en el cual las autoridades nacionales, las autoridades locales y con el apoyo de la OPS y otros organismos están tomando las decisiones y creemos que esa va a ser la historia de brotes localizados, a veces simultáneos y a veces también fuera de control en los países. Mientras, como dijo nuestra directora, la vacuna esté disponible, entonces estas circunstancias van a continuar durante muchos meses más y es necesario tomarlas en cuenta y la disciplina de la población en respetar y aplicar esas medidas y de las autoridades de informar adecuadamente que esas medidas son las que nos protegen de cualquier variante y limitan la saturación de los servicios de salud, no solo para los pacientes que están enfermos de COVID, pero también
para todas las personas que requieren atención médica para otras condiciones que los ponen en riesgo de muerte o de tener consecuencias para su salud. De tal manera que esta pregunta es muy atinada y los países la están tomando en cuenta muy seriamente. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Tanya Smith Cartwright del Tribune de Bahamas. En inglés dice, what does the new negative developments about... ¿Cuáles son los nuevos desarrollos negativos con respecto a los coágulos de sangre que se han asociado con la distribución de Janssen? ¿Cómo va a afectar la situación en nuestra región? ¿Ustedes ya han empezado a distribuir vacunas Janssen en la región? Gracias. Doctor Barbosa, muchas gracias por su pregunta y quiero empezar con la última. No, aún no hemos empezado con la distribución de la vacuna Janssen, o que es la vacuna de Johnson Johnson en la región. Vamos a iniciarlo en junio o julio. Estamos en negociaciones con los productores para hacer los últimos arreglos para recibir esta vacuna. Es importante aclarar que cuando una vacuna presenta todos los datos relacionados con estudios y ensayos clínicos y preclínicos, se presenta muchísima información sobre la seguridad y eficacia de la vacuna. Estos datos se evalúan muy cuidadosamente por parte de los reguladores. Y cuando se da la autorización de uso de emergencia o la licencia temporal de emergencia, se analizan los datos y los beneficios de las vacunas deben ser superiores a los riesgos que presentan. Los reguladores deben hacerlo para toda vacuna, para toda medicina que se usa por la población. Todas las medicinas o todas las vacunas pueden pensar ciertos eventos secundarios. La situación es ver cuidadosamente si estas situaciones se dan con poca frecuencia o no. Lo que ha ocurrido con la vacuna Janssen es que hay evidencia importante que el sistema de vigilancia está trabajando muy bien y se han detectado entonces algunos números pequeños de casos. Son eventos muy raros, muy poco frecuentes que se han detectado. Estados Unidos ha decidido pausar el uso de esta vacuna por un par de días mientras se revelan todos los datos. Este es un procedimiento estándar, normal a seguir. En febrero tuvimos una situación similar en algunos países con la vacuna Pfizer. Hicieron una pausa en su uso y después de 1 o 2 semanas, cuando finalizaron todas las evaluaciones pertinentes y se aclaró que los casos no estaban relacionados ni causados por la vacuna, entonces empezaron a usarla de nuevo. Este es el proceso. Entonces se revelan los datos de vigilancia, la OMS recibe toda la información, hacen todas las evaluaciones, la OMS sigue recomendando el uso de AstraZeneca y Janssen, porque obviamente los beneficios son muy, muy superiores a cualquier riesgo posible. Recordemos que COVID-19 es una enfermedad muy severa que está causando cientos de miles de muertes en el mundo. Es importante reconocer que en este momento tenemos más de 734 millones de dosis que ya se han aplicado de las distintas vacunas disponibles en todo el mundo. Entonces, estamos hablando ya de casos muy raros, estos efectos secundarios que se están investigando todavía. Tenemos que establecer si en realidad tienen una relación con la vacuna o no. Después de este proceso, de la terminación de este proceso, la OMS hará una recomendación, pero creemos que no hay evidencia de que haya que suspender la vacuna. La recomendación es seguir utilizando
estabilizándola y seguir fortaleciendo los sistemas de vigilancia para si hay eventos adversos que se puedan detectar, estudiar para ver si tienen bases científicas. Tiene que hacérsele un estudio científico y técnico muy profundo para poder seguir utilizando estas vacunas con toda seguridad. Gracias. Y vienen de Carlos Serrano de BBC Mundo y también de Lucía Miguel de La Nación en Argentina. Carlos dice, ¿es correcto decir que a nivel mundial son los jóvenes quienes más se están contagiando de COVID-19? Si es así, ¿a qué se debe? Y también Lucía quiere saber justamente por qué consideran que en algunos países de la región, como Brasil y Chile, dice, el virus está afectando gravemente a la población joven y en otros países no. Doctor Aldiguieri. Gracias por esas varias preguntas de parte de La Nación y BBC Mundo. Voy a concentrarme en las Américas, en la región de las Américas. A partir de las primeras semanas del 2021, se observa un incremento de casos, de hospitalizaciones y de fallecimientos en población joven y adultos en varios países. Se observó un incremento importante de casos en población joven, entre 10 años y 24 años, y en adultos, entre 25 y 59 años, en Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos. Y se observó un incremento en hospitalizaciones de esos mismos grupos de edad en Brasil, Canadá y Estados Unidos. Para prevenir la transmisión en población joven y adultos, es importante considerar que el incremento de casos en esos grupos de edad podría deberse a que la percepción de riesgo podría haber disminuido por la presión económica, por la presión social y una falsa sensación de seguridad por el inicio de las campañas de vacunación. Ahora, utilizando datos de Brasil. En Brasil, durante el periodo enero a marzo 2021, el primer trimestre, más de 474,000 casos de síndrome respiratorio agudo fueron notificados. De esos, el 66% fueron confirmados por laboratorio como COVID-19. De esos casos confirmados, lo que tenemos como información es el grupo de edad de menores de 20 años representa solo el 2%. El grupo de edad de 20 a 39 años representa el 12%. Y el grupo de edad de 40 a 59 años representa el 34%. Ahora, en lo que es hospitalizaciones, es importante destacar que existen importantes variaciones dependiendo de los países. En el caso de Brasil, parece que la edad de las hospitalizaciones se redujo en varias regiones, la región amazónica al inicio y en particular. Y en las últimas semanas en Brasil, los grupos de edad con mayor tasa de crecimiento de hospitalización en las unidades de cuidados intensivos fueron, primero, el grupo de edad entre 30 y 39 años, segundo, el grupo de menores de 20 años y finalmente en el grupo de 40 a 49 años. Este fenómeno en Brasil había sido observado desde el brote, el repunte en enero en la parte amazónica y se observa en varias regiones del país. Espero haber respondido a las preguntas de los colegas periodistas. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Linda Straker de Now Granada, en inglés. Dice, at the current rate of vaccination. Con la tasa actual de vacunación, ¿qué isla podría llegar a la inmunidad
colectiva primero en la zona de CARICOM. Gracias, Linda, por esta pregunta, y esto me da una oportunidad para aclarar algunas cosas que tienen que ver con cómo estamos abordando la inmunidad general comunitaria. Las vacunas son nuestra mejor herramienta para evitar las enfermedades infecciosas, tanto a nivel individual como comunitario. Cuando se administra la vacuna de la COVID-19, cada uno de ustedes tiene una probabilidad menor de presentar síntomas de la COVID-19 y un riesgo mucho más bajo de presentar enfermedad grave, lo cual es notorio. Lo que es incluso más importante, cuando muchos son vacunados en nuestra comunidad, reducimos las tasas de infección y el riesgo de contagio para todos. Y esto es lo que nosotros llamamos inmunidad colectiva. Entonces, finalmente, llegaremos a esta inmunidad colectiva en la región cuando suficientes dosis de vacunas lleguen a cada uno de los países. Pero es difícil predecir en este momento cuántas deben estar vacunados en cada país para llegar a ese punto. 70, 80%, 90%. Lo sabremos cuando prácticamente no haya ya infecciones nuevas y esto permanezca así. Pero permítanme recordarles una vez más que nuestra meta inmediata en este momento es salvar vidas, protegiendo al profesional sanitario y a aquellos más vulnerables de sufrir COVID-19 grave. Y ese es el motivo por el cual cada país formuló un plan que les permite utilizar las vacunas que tienen a su alcance. Nosotros estamos muy alentados por el ritmo de vacunación en varios países del Caribe y territorios del Caribe. Muestra que cuando se cuenta con una cantidad suficiente de vacunas, los gobiernos han logrado administrarlas de manera rápida y efectiva. La OPS tiene ya un historial de vacunación en la región, tiene un rastreador de la vacunación en la región y varias islas tienen un buen desempeño, como las Islas Caimán, Bermuda, Aruba, Bonaire y Anguila, que ya han cubierto más del 30% de la población, algo realmente notorio, y hay que recordar que son poblaciones sí pequeñas. A fin de llegar a la inmunidad colectiva tenemos que seguir trabajando arduamente para ampliar las vacunaciones en cada país. Necesitamos aprovechar los insumos que tenemos por ahora y también debemos seguir aumentando la cobertura rápidamente con la mayor disponibilidad de dosis. Gracias. Varias preguntas de periodistas sobre Venezuela que solicitan una actualización sobre la situación en Venezuela y la vacunación. Mariana de Barrios, Gabriel Bastidas y otros periodistas. Mariana dice, ¿qué vacuna solicitó el gobierno de Nicolás Maduro para los venezolanos en la reunión que tuvo con directivos de OPS? ¿Y qué hace falta para que las vacunas lleguen al país y en cuánto tiempo estaría previsto ese envío? Doctor Ugarte. Gracias por esa pregunta. No hay una solicitud específica de vacuna. Sin embargo, es la vacuna que esté disponible lo más pronto posible. Se analizó que el Comité Científico de Venezuela había hecho un análisis y que la vacuna de AstraZeneca no la habían evaluado como una vacuna que no la aceptarían en este momento. De tal manera que Venezuela está, el gobierno de Venezuela, pero también los miembros de la mesa técnica están todos convencidos de que es necesario que venga la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles y lo más pronto posible. Y en ese sentido hay un esfuerzo general, creo que en este caso hay que resaltar ese trabajo del gobierno, de la oposición, de la academia, pero también de otros actores nacionales e internacionales para lograr que Venezuela tenga más vacunas y lo más pronto posible. Gracias, doctor. La siguiente pregunta vino de Norberto Paredes de BBC. Dice que hay reportes de que Haití y Venezuela han rechazado dosis de la vacuna de AstraZeneca ofrecidas bajo el mecanismo COVAX y pregunta cuál es la posición ante esta negativa de aceptar las vacunas y cuál ha sido la respuesta dada a estos gobiernos. Doctor Barbosa.
Gracias por la pregunta. Efectivamente, eu creio que, incluso é importante subrayar, mi colega Ciro Garte já eu creio que ha mencionado o que é mais importante, é ter acesso o mais rápido possível às vacunas. São duas situações distintas. Haití é um país que é parte de los países que são apoiados por el mecanismo, ou seja, países que vão receber vacunas sem necessidade de pagar. A OPS, a sede regional e a oficina em Haití trabalharam muito intensamente com o país, um país que tem suas dificuldades por a crise econômica, política, mas ha trabalhado com o país para ter o plano de vacunação listo, que era uma condição para poder receber as vacunas de COVAX, para fazer os câmbios administrativos, legais, regulatórios, para firmar as cláusulas todas de los contratos. Até o momento, o governo de Haití informou que não deveria receber as vacunas de AstraZeneca. Não há a possibilidade de fazer a opção para outra vacuna em países que são CMA, países que são apoiados. Ou seja, estamos trabalhando com o governo de Haití, com o Ministério, para mostrar os dados, para mostrar a segurança da vacuna, para revisar a recomendação da própria OMS, da Agência Europeia de Medicamentos, para que o país pueda receber as vacunas. Porque se o país confirma que não vai receber a vacuna, o que passa é que essas doses que já estão reservadas para Haití vão ser assignadas para os outros países participantes. Então, queremos que pode ser uma perda importante para o país e por isso estamos trabalhando com o Ministério de Saúde para brindar todas as informações técnicas necessárias. A situação de Venezuela, meu colega Ciro já ha aclarado bem, se está trabalhando nesse momento também para alcançar os fundos necessários para ser os pagos. O governo também, em um primeiro momento, falou que não tinha interesse de utilizar a vacuna de AstraZeneca e estamos trabalhando com o Ministério também para brindar todos os dados, as recomendações, para que o Ministério possa tomar sua decisão baseada em las evidências que estão disponíveis, em la recomendação do Comitê de Expertos Independente da OMS, que revisa todos os dados de segurança de las vacunas e os dados também da Agência Regulatória de Medicamentos da Europa, EMA, por sua sigla em inglês, que também seu Comitê de Seguridade está evaluando tudo o que passou com a vacuna de AstraZeneca em alguns países da Europa. São casos sempre muito raros, muito importante, que estão bajo uma revisão muito criteriosa, muito rigorosa, e é importante garantizar o acesso das pessoas às vacunas. Sem dúvida, isso pode salvar vidas, porque as vacunas que chegam vão vacunar os mais vulneráveis, as pessoas que têm enfermidades crônicas, os adultos maiores. Então, estamos trabalhando com esses países para aclarar, brindar, compartilhar as informações científicas que temos que justificam a utilização da vacuna. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Manuel Lino, de Eje Central en México, y también de Blanca Valadez, de Grupo Milenio en México. Manuel dice que en México una variante fue detectada en octubre del 2020 y que para febrero de 2021 estuvo presente en el 87% de las muestras secuenciadas en el país. Dice que, sin embargo, aún no es considerada una variante de preocupación. Y pregunta cómo es que se decide eso, si la OPS participa o es algo que hace cada país. Y Blanca Valadez también pregunta cuándo o en qué cantidad una variante de preocupación podría ser clasificada un brote o un peligro en un país. Doctor Alighieri. Agradezco esas preguntas de México sobre las variantes. Y estamos al tanto de los hallazgos de los científicos mexicanos. En primer lugar, mencionar que la variante denominada B11222 ha sido reclasificada por su secuencia
con otra denominación, B11519. Es importante para los científicos o periodistas que van a buscar en la base de datos global GISAID. Para ser clasificada como una variante de preocupación, en inglés se dice por sus siglas VOC, Variant of Concern, se debe tener evidencia suficiente, más allá de una secuencia, que demuestre un aumento en la capacidad de transmisión y o un cambio en la forma clínica y o una mayor virulencia y o un impacto negativo en los métodos diagnósticos o la disminución de la eficacia en las medidas de control en salud pública, incluyendo las vacunas. Aunque se ha documentado el aumento de casos atribuidos a esa variante B11519 en México, el desplazamiento y reemplazo de variantes es un proceso esperado que se ha observado en otras regiones de las Américas y otras regiones del mundo. Sin embargo, por las características moleculares y cambios encontrados, actualmente esa variante se evalúa su clasificación como variante de interés. Ahora, ¿cómo funciona el grupo de clasificación? Existe un grupo de trabajo en genómica y evolución del virus en la OMS, conformado por expertos del nivel global, incluyendo expertos de la OPS como de las Américas. Y este grupo de trabajo se encarga de revisar los antecedentes y la evidencia disponible para cada variante con potencial impacto en la salud pública y propone su clasificación como variante de preocupación o variante de interés. Y da el seguimiento de manera permanente. Ahora, la última pregunta. ¿Cuándo una variante de preocupación podría ser clasificada un brote, un peligro en un país? Es que se tiene que mantener, necesitamos acceso a vigilancia genómica en estrecha articulación con la vigilancia epidemiológica. Cualquier cambio en la forma clínica de la enfermedad, mayor gravedad o letalidad, o una falla de protección natural o vacunal, donde se puede demostrar la responsabilidad directa de la variante, eso puede representar un peligro adicional para el país, para la región y para el mundo. Espero haber respondido a las preguntas. Son temas complejos, con lenguaje bien particular. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Lidia López, de la prensa de Nicaragua. Dice, ¿ha reportado Nicaragua a la OPS cuántas personas se inmunizó en la primera jornada de vacunación contra la COVID-19? Y también quiere saber qué tanto afectaría al proceso de vacunación el retraso en las entregas por medio de COVAX por problemas con el productor en India. Doctor Ugarte. Muchas gracias por la pregunta. La vacunación en Nicaragua contra la COVID-19 comenzó el 6 de abril y las autoridades informaron que vacunarían, que tendrían con la disponibilidad de vacunas que tienen, vacunarían a más de 167,000 personas. El grupo priorizado que manifestaron y que se está aplicando en este momento son los mayores de 60 años con enfermedades crónicas o con comorbilidades. Las autoridades han presentado un calendario de vacunación, indica que el país aplicará la vacuna en diferentes lugares del país y tenemos información que así se está haciendo. En algunos lugares hay unas esperas prolongadas, las personas están ubicadas más o menos cerca. Hemos observado que la mayoría de en esos lugares las personas están usando las mascarillas y consideramos que es prudente revisar en esos lugares las condiciones para esperar ser vacunados. Hasta ahora los reportes indican que la vacunación se está llevando con orden. El registro que se hace en el lugar se está haciendo
en forma digital y vemos que las personas que se han vacunado salen satisfechas de la vacunación. No tenemos información precisa de las coberturas, no hay datos precisos sobre los grupos de edad o de personas por ubicación. Consideramos que seguramente el gobierno dará esa información ampliamente, porque esa es una de las informaciones que es necesario para la población, pero también para poder continuar con la vacunación. De hecho, es la aplicación del Plan Nacional de Vacunación. Y estamos observando también que hay pacientes con enfermedad crónica, renal crónica, por ejemplo, que se vacunaron con la vacuna de Sputnik y que ahora continúa con la vacuna de AstraZeneca, de origen de la India. Efectivamente, la reducción de la producción o la disponibilidad de la vacuna que se produce en el Instituto de la India va a afectar no solo a nuestra región, sino a todas las regiones. Y eso se debe a que India tiene un incremento de casos muy significativo y está priorizando la aplicación de la vacuna dentro del país y eso limita el acceso a las vacunas para otros países, en el caso de nuestra región, Nicaragua, que es el que recibe esas vacunas del mecanismo COVAX como donación. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Sofía Villamil del New York Times dice: si América Latina no puede controlar el virus este año, ¿cómo va a afectar la lucha global en contra de esta pandemia? Doctor Barbosa. Gracias por la importante pergunta. Antes de contestar, permita solo acrescentar algo de la pregunta de Nicaragua sobre el tema de hacer pruebas de testeo antes de la vacuna. No hay recomendación para hacer pruebas de testeo antes de la vacuna, para nadie. Mesmo para personas que tuvieron la COVID-19, no hay necesidad de hacer ninguna prueba. Las personas deben respeitar toda a estratégia de cada país, os grupos prioritários, que em geral são os que estão mais expostos, os profissionais de saúde e outros profissionais de áreas sociais de la linha de frente, os adultos maiores e as pessoas com enfermidades crônicas, porque esses são os mais vulneráveis para as formas graves, pero podem e devem receber a vacuna sem necessidade de testeio anterior. Sobre a pergunta de que pode representar para o mundo, se não temos acesso equitativo em América Latina, é tema, sem dúvida, de grande importância, porque se não alcançamos o controle de uma maneira equitativa em todo o mundo, sempre vamos ter a possibilidade de que novas variantes possam ocorrer. E novas variantes, nós outros não temos condições de fazer uma previsão como vai afetar o comportamento do vírus em relação com o vírus original. Não sabemos se vai ser uma variante com mais capacidade de se transmitir, como algumas que já foram identificadas, já se tem comprovação. Podem ser variantes que podem ter uma capacidade de produzir mais casos graves, o que também vai ser desafio para os serviços de saúde, como também parece que se estão identificando em estudos iniciais com algumas das novas variantes, pero o pior cenário é que se pode desenvolver uma nova variante que não é protegida por las vacunas atuais. Ou seja, ter acesso equitativo em todas as regiões e alcançar o controle da transmissão em América Latina, que hoje é o epicentro, não hoje, pero já há um bom par de semanas, é o epicentro da transmissão no mundo, é muito importante por isso. Para, además de apoiar a recuperação econômica dessa região, que ha sido tremendamente afetada por a pandemia, a América Latina e o Caribe han sido afetados de uma maneira muito forte em suas economias, está aumentando a pobreza, a extrema pobreza, pero também para a própria proteção sanitária global. Nenhum país vai estar efetivamente protegido se todos não estão protegidos.
Se um país alcança a vacunar 90% de sua população, pero sigue a transmissão em outras regiões, pode ser que apareça completamente ao acaso uma variante que não é coberta por aquela vacuna e esse país rico vai ter todo o esforço que hice sem efetividade. Ou seja, não é somente uma necessidade ética, moral, mas também uma necessidade sanitária, ter o controle em todas as partes do mundo e em América Latina por sua condição especial que tem hoje. Isso pode custar todo o esforço que o mundo está fazendo. Por isso é importante o acesso equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vinculado con eso también, Anthony Fayola del Washington Post envió una pregunta en inglés. Dice, how is the pandemic? ¿Cómo la pandemia está incidiendo en la desigualdad en la atención sanitaria y el acceso en la región? Doctor Etienne. Muchas gracias, Anthony. Esta es una pregunta realmente preocupante y una que ha captado la atención no solo de la OPS, sino también de muchas instituciones, organismos y de la mayoría de nosotros. Y usted observará que es algo que está muy bien documentado, que las Américas son la región más desigual del mundo. Muchos de nuestros países están notificando una brecha de ingresos muy marcada entre una minoría de aquellos que ganan sumas muy altas y una mayoría de familias pobres. Estas desigualdades también se han reflejado desde hace mucho tiempo en nuestros sistemas de salud, con grupos de ingresos bajos en toda la región que con frecuencia tienen problemas para acceder a la atención que necesitan cuando la necesitan. Y esto se refleja también en nuestros indicadores de salud, con los más pobres en nuestras sociedades que son más vulnerables a enfermedades infecciosas, así como a sufrir las consecuencias más atroces de las enfermedades no transmisibles. Si bien hemos visto que la COVID-19 afecta a cada familia independientemente del nivel de ingresos y de las condiciones de vida, también es verdad que los pobres tienen un mayor riesgo de infectarse y de morir debido a la falta de atención adecuada y la falta de acceso a los determinantes de salud. Hay pruebas de esta incidencia de diferentes estudios pequeños e informes dentro de nuestra región que muestran que la COVID y su incidencia han sido más difíciles entre las minorías raciales, aquellos que viven en villas miserias urbanas y los trabajadores informales. Esta es una tragedia en curso que nos ha acompañado ya durante el último año. La incidencia de la pandemia es tal que ningún país, ningún gobierno, ningún líder político puede darse el lujo de obviarlo. Debemos también enfrentarnos a la carga de la desigualdad, o nuestra región seguirá siendo vulnerable a esta pandemia y a la próxima y a la siguiente. Entonces yo creo que hay tres cosas que se deben hacer para asegurar de que nuestros sistemas de salud tengan mayor igualdad. Necesitamos en este momento aceptar la salud como un derecho en la región y asegurarnos que haya cobertura de salud universal y salud universal para todos, independientemente del nivel de ingresos y de la ubicación. En segundo lugar, creo que debemos invertir como corresponde en salud. Nosotros estamos llamando a una inversión del 6% del PIB en salud. Esta es la mejor inversión, en especial ahora que comenzamos a ver el trabajo que todavía se debe realizar para asegurarnos que los sistemas de salud no solamente se recuperen de esta pandemia, sino que estén listos para la próxima pandemia. Y debemos asegurarnos también que al menos el 30% de esta inversión sea al primer nivel de atención. Y en tercer lugar, debemos ampliar la cobertura de atención de salud primaria. Esta es una estrategia comprobada para cubrir una población más amplia, no solo en emergencias, sino también con los servicios esenciales que evitan la enfermedad y también la necesidad de atención más compleja. Esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos concentrarnos en esto juntos para poder enfrentar ya el mañana y dejar atrás la pandemia. Muy bien, muchas gracias.
la sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la OPS, www.pho.org/coronavirus, y también pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Gracias nuevamente por acompañarnos y sigamos cuidándonos. Saludos.